Sí, bueno, hoy también Dios permite este culto dominical, entonces abriendo nuestros corazones y oídos, escuchemos atentamente la palabra de Dios. Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de ti. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante ti y en Cristo, a pesar de una manera virtual. Gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir la vida cristiana hasta ahora, a pesar de que estamos en la situación muy difícil y peligrosa por la pandemia. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos. Por favor, danos tu sabiduría y poder a través de la palabra de hoy. Usa nuestra vida para tu gloria. Ahora hay muchos hermanos que tienen muchas dificultades por esta crisis del coronavirus. Protege, ayuda y guía a ellos y también todos los hermanos de todas las iglesias en Perú, para que puedan vivir sanamente y fuertemente para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente, busquemos en la Biblia. Salmos capítulo 111, versículo 2. Salmos capítulo 111, versículo 2. Busquemos la Biblia. Texto principal de hoy, Salmos 111, versículo 2. Busquemos aquí, Salmos 111, versículo 2. Si lo tienen, leamos juntos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Hasta aquí. Hoy aprenderemos acerca de un tema de que todos los cristianos, todos los hermanos, podrían haber experimentado al menos una vez en su vida, ¿sí? O tal vez podrían experimentarlo incluso ahora mismo también. Podríamos decir que eso es un tema de una angustia de nuestra vida. Podemos decir así. Es decir, a pesar de que recibimos la salvación, fuimos salvos, mientras viviendo con gozo, porque somos hijos de Dios, podríamos encontrar con algunas dificultades inesperadas, ¿sí? Algunas dificultades inesperadas y los tropiezos inesperados también, ¿no? Aunque vivimos de una buena manera, siendo un cristiano, pero podríamos encontrar como estos problemas en nuestra vida, ¿no? Parece que a pesar de que yo vivo sirviendo bien al Señor adecuadamente, a veces tengo muchas aflicciones, sufriendo daño, ¿no? Más bien, al ver la vida de otras personas que no recibieron la salvación, que no tienen ninguna relación con Dios, ¿sí? Una persona mundanas, parece que ellos viven más pacíficamente, ¿sí? Más pacíficamente, disfrutando muchas buenas cosas en la tierra. Al ver la vida de ellos, podemos ver esta forma de vida, ¿no? Si es así, podríamos pensar, eso es algo muy injusto, ¿no? Muy injusto.
no podemos entenderlo. Y además, podríamos tener una duda, ¿sí? Una duda de que Dios de verdad está junto con nosotros. Así podríamos tener esta duda, ¿no? Si encontramos con estos momentos mientras viviendo nuestra vida cristiana, aquel momento debemos pensar más detalladamente, más profundamente acerca de Dios, acerca característica de Dios, acerca quién es Dios a través de la Biblia, ¿no? Cuando tengamos como estos momentos, lo que debemos recordar primeramente es lo que tenemos que ver la vida cristiana con mucho tiempo, ampliamente, ¿sí? De esa manera tenemos que ver nuestra vida cristiana. Es decir, no debemos juzgar impacientemente nuestra vida cristiana, nuestra iglesia, ¿sí? Nuestro Señor, impacientemente. No debemos juzgar con algunas experiencias que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? Porque Dios es muy, muy grande, muy, muy grande. Más lo que pensamos. Dios es muy grande. Como el texto principal que leímos, las obras de Jehová, las obras de Dios son grandes, muy grandes. Entre ellos, entre las obras de Dios, si vemos una cosa, ¿sí? Solamente uno, por ejemplo, la creación, si vemos esta obra, creación, podemos entender que Dios es muy grande. Podemos entender cuán grande es Dios, cuán grande es la obra de Dios. Podemos entender. Solamente vemos la creación, ¿no? En nuestra época hay muchos científicos, ¿no? Muchos estudiosos, pero ellos todavía no saben exactamente acerca del universo. No saben el fin del universo, ¿no? No saben cómo empezó este universo. Ellos, a pesar de que muy inteligentes, son inteligentes, pero no saben nada acerca del universo, verdaderamente. Por eso, pensemos, el ser quien creó tal universo tan grande, que ni siquiera sabemos su fin, es el Dios, ¿sí? Es el Dios. Por eso, podemos decir que las obras de Dios son muy grandes, también muy asombroso. Podemos decir de esa manera, ¿sí? Es algo muy obvio, ¿no? Y también, si vemos la administración de Dios que guía, que gobierna la historia humanidad y también toda la vida del hombre, si vemos esto, ¿sí? Desde Génesis hasta el Apocalipsis, podemos entender que las obras de Dios son muy grandes. También podemos entender, podemos reconocer esto. Es muy grande la obra de Dios. Por eso, no podemos juzgar, no debemos juzgar Dios con nuestra experiencia, ¿sí? Con nuestra experiencia que experimentamos ahora, ¿sí? Con unos años, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, con esta experiencia no podemos juzgar, no debemos juzgar a Dios. No debemos juzgar la iglesia también, ¿no? Entonces, debemos recordar que cuando Dios gobierna la historia humanidad y cuando guía una vida de un hombre, nuestra vida, Él maneja
estas cosas con una escala muy grande, ¿sí? Escala muy grande. Su escala es muy grande, más de lo que pensamos. No podemos imaginar, ¿sí? Comparando con nuestra escala, ¿no? Es otro nivel, ¿no? Pero, lamentablemente, los corazones y los pensamientos de las personas de nuestra época son muy estrechos, ¿sí? Podemos decir así. Nuestro corazón es muy estrecho comparando con el plan de Dios, la obra de Dios. Estas cosas muy grandes, pero nuestro corazón es muy estrecho, ¿no? Por eso, las personas, si no podemos ver, si no pueden ver el resultado rápidamente, algo no resuelven su problema, entonces ellos muy fácilmente renunciar sus cosas, ¿no? Y muy fácilmente juzgar toda la situación con su propio pensamiento, con su propia manera. Si en caso las personas que todavía no recibieron la salvación, los mundanos, en caso de los mundanos, si hace de esa manera, podemos entenderlo. Sí, ellos no saben acerca de Dios, entonces viven de esa manera. Podemos entender esta forma de vida. Pero en caso del cristiano, pensemos, en caso del cristiano, si piensa de esa manera, impacientemente juzga las cosas de Dios, si es así, eso no es adecuado. Incluso un cristiano podría vivir de esa manera, pero eso es algo muy equivocado. ¿Por qué ocurre esta situación en la vida del cristiano? ¿Por qué? Es porque él no sabe exactamente, no entiende exactamente acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Acerca característica de Dios. A través de la Biblia, ellos no entienden exactamente acerca de Dios, por eso malentienden, ¿no? Por eso muestran un aspecto no es adecuado, ¿no? Por lo tanto, debemos conocer exactamente acerca de Dios y meditar de Él a través de la Biblia, ¿no? Cuando estemos en una dificultad o tengamos una duda de nuestra vida. Este momento tenemos que recordar, meditar, ¿quién es Dios? ¿No? Debido a que es un problema que ocurre en nuestra vida, entonces necesitamos mirar a través de la Biblia cómo Dios trata una vida de un hombre. Debemos chequear esto con la Biblia, con la palabra de Dios. Por ejemplo, Dios, ¿cómo trata la vida de Moisés? Vamos a pensar sobre la vida de Moisés. Mire, como sabemos, Moisés vivía en Egipto como un príncipe, ¿no? Hijo de princesa en Egipto. Vivía de esa manera en palacio, ¿sí? Y después de 40 años, él vivía en el desierto, ¿sí? En el desierto Madián, como un pastor ovejas. Así vivía 40 años difícilmente en el desierto. Y, como sabemos, últimos 40 años, él vivía con su pueblo como líder, ¿sí? Como un líder de su pueblo de Israel, y guiaba a su pueblo de Dios, en el desierto, 40 años.
sabemos, ¿no? 40 años, 40 años, 40 años. Son en total 120 años, ¿no? Entonces, podemos entender que Dios guió la vida de Moisés de 120 años con un plan muy grande, ¿no? Una escala muy grande. Con esta manera, Él guió su vida de Moisés 120 años, ¿no? Y también debemos recordar que siempre estaba la voluntad de Dios, pero una voluntad buena, ¿sí? Una buena voluntad de Dios estaba en esta vida de Moisés, entre 120 años, ¿no? Todos los tiempos de su vida estaba la buena voluntad de Dios. ¿Por qué? Dios es bueno, ¿no? Dios es siempre bueno. Tal Dios guió su vida. Por eso, siempre estaba la buena voluntad de Dios en su vida. No debemos olvidar esto, este principio, ¿no? Nuestra vida también. Por eso, es muy necesario que chequear este principio de Dios a través de la Biblia. Hoy, así, estamos aprendiendo, ¿no? Si vemos las personas de la Biblia, muchos personajes de la Biblia que fueron usados por Dios, todos igual, ¿sí? Son igual. Ellos, para ellos, Dios guiaba con su buena voluntad, grandemente, ¿no? Por eso, a través de la vida de ellos, podemos entender que las obras de Dios son grandes, ¿sí? Podemos entender también. Cuando Dios le prometió a Abraham que daría un hijo, aquel momento él tenía 75 años, ¿no? Y el momento en que prácticamente recibió a Isaac, su hijo, fue cuando tenía, ¿cuántos años? 100 años, ¿no? Entonces, si lo calculamos, fue cumplido la promesa de Dios después de que pasó 25 años. 25 años. Pensemos. 25 años no es un tiempo corto, ¿no? Es un tiempo largo. 25 años. Así, siempre, con un plan grande, con un tiempo largo, Dios guía la vida de las personas, ¿no? 25 años. En el caso de Noé también, Dios esperó pacientemente, ¿sí? Pacientemente durante casi 100 años, incluso después de advertirle del diluvio, ¿no? Sabemos. Casi 100 años, esperó, ¿sí? 25 años, 120 años, 100 años, con esta manera, ¿sí? Muy grande. Las obras de Dios es muy grande. El tiempo de Dios no es como nuestro tiempo, ¿no? Entonces, pensemos, ¿cómo se sentía Noé? ¿Cómo se sentía Noé mientras construía ese arca durante mucho tiempo, casi 100 años? ¿Cómo se sentía? Si vemos la Biblia, podemos saber que Noé, estaba construyendo, también predicaba la justicia, ¿no? La Biblia dice así. Entonces, casi 100 años, él trabajaba de esa manera, mucho tiempo, ¿no? Pero en aquel momento nunca había llovido, ¿sí? Por eso las personas no tenían algún concepto acerca de lluvia. Por eso no saben acerca de lluvia. Pero Noé predicaba acerca de esta plaga, ¿no? Este diluvio. Entonces, parece que ellos, debido a que no tenían
ningún concepto de lluvia, por eso ellos habrán sido burlándose de Noé, ¿no? Entonces, imaginemos esta escena. Cómo sentía Noé durante casi 100 años? Tenemos que pensar esto, comparando con nuestra vida cristiana ahora, ¿no? Nosotros también tenemos algunas aflicciones, algunas dificultades no entendibles, ¿no? A veces no podemos entender, pero Dios permite. Y también algunas personas están burlándose de nuestra vida. Entonces, aquel momento, ¿qué tenemos que hacer? Hoy vamos a pensar acerca de esto, comparando con la vida de los personajes de la Biblia, ¿no? Por lo tanto, hasta que alcanzara la promesa de Dios, había muchos sufrimientos y las dificultades para Noé, ¿no? Entonces, imaginemos la vida de Noé, ¿sí? Él, ¿cómo podía aguantar, cómo podía esperar el cumplimiento de la promesa de Dios? 100 años, casi 100 años. Imaginemos, si hubiera nosotros, habríamos podido aguantar, esperar 25 años, 40 años, 100 años, podríamos esperar tan largo tiempo para recibir cumplimiento de la promesa de Dios con paciencia. ¿Cómo piensan ustedes? Para nosotros, muy afortunadamente, Dios dio la Biblia. Por eso, a través de la Biblia podemos saber el fin de su vida, de ellos, ¿no? Por eso, podemos saber, ¿sí? Podemos saber que las promesas de Dios, todos se cumplieron, ¿no? Todos se cumplieron. Acerca de la Biblia, ahora sabemos exactamente. La promesa de Dios, todos se cumplieron. Por eso, más fácilmente podemos aguantar, más fácilmente podemos esperar el cumplimiento de la promesa de Dios. Muy afortunadamente, ¿no? Tal Dios que cumplió su promesa es el Dios que está junto con nosotros ahora mismo también, en nosotros, en nuestra iglesia. Tenemos que pensar esto, ¿no? Tal Dios está junto con nosotros ahora mismo. Tal Dios que cumplió las promesas de Dios a través de la Biblia, todo confirmamos, ¿no? Entonces, tal Dios está junto con nosotros. Es muy seguro, ¿no? Por eso podemos aguantar, podemos esperar con paciencia. Tal Dios, es un Dios que nunca rompe su promesa. Por eso, si sabemos exactamente acerca de tal Dios a través de la Biblia, podemos esperar, podemos aguantar todas las cosas en cualquier situación, en cualquier dificultad. Hoy tenemos que aprender este principio. Si nosotros somos cristianos verdaderos, tenemos que recordar que tal Dios, quien guiaba la vida de Moisés, la vida de Abraham, la vida de Noé, tal Dios está junto con nosotros y está guiando de misma manera ahora mismo también. Entonces podemos aguantar muchas dificultades, ¿no? De esta manera, solo podemos interpretar correctamente acerca de nuestra vida cuando miramos esta vida en el concepto de las grandes obras y grandes planes de Dios
los cuales siempre son buenos, siempre son inmutables. Tenemos que recordar esto. Pero el problema es que las personas no saben exactamente acerca de tal Dios, por eso juzgan impacientemente, juzgan la situación, juzgan Dios, juzgan la iglesia impacientemente. ¿Por qué? No saben exactamente acerca de Dios, cómo guía la vida del hombre, cómo gobierna la historia humana. Si uno no sabe esto, muy fácilmente juzga muchas cosas equivocadamente. Eso es algo muy equivocado, ¿no? Por lo tanto, para los impacientes es muy difícil de alcanzar la promesa de Dios, ¿no? Entonces, nosotros debemos saber, debemos conocer exactamente acerca de Dios. Dios, quien guía las vidas del hombre con su buena voluntad en cualquier aflicciones, cualquier dificultades, cualquier sufrimientos. Siempre Dios guía nuestra vida con su buena voluntad. Tenemos que saber exactamente acerca de esta característica de Dios. Dios es siempre bueno, entonces siempre con buena voluntad guía nuestra vida, la historia de la humanidad también. De nuevo, vamos a buscar texto principal, Salmo 111, capítulo 2. Salmos 111, capítulo 2. Les leo de nuevo. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Si decimos este versículo más fácilmente, sería así. Uno que sabe que las obras de Dios son muy grandes, él puede estar alegre. Así que él aprende más y más acerca de Dios. Este versículo significa así. Y cuanto más sabemos acerca de tal Dios, tanto más podemos confiar en Dios más adecuadamente. Más ciertamente, ¿no? Por lo tanto, a pesar de que pasamos un tiempo muy difícil, podemos aguantar y podemos esperar con mucha paciencia. Esto es lo que quiere Dios hacia nosotros, ¿no? Y también debemos ser como esta persona, aprendiendo el principio de Dios, aprendiendo acerca de Dios, característica de Dios. Busquemos la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, 7. Este versículo es muy importante, ¿no? Y también debemos memorizar esto todo, ¿sí? Muy importante. Aquí explica muy bien sobre el principio de guía de Dios, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Si lo tienen, leamos juntos. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es un versículo, nos da gran consolación, ¿no? Si uno que sabe exactamente acerca de grandeza de Dios, él puede esperar humildemente bajo la poderosa mano de Dios, como dice este versículo.
pero la condición es, tiene que saber exactamente acerca de grandeza de Dios, acerca de Dios, ¿no? Mientras viviendo nuestra vida, podríamos experimentar que los problemas no se solucionan, ¿no? Y van hasta el fondo, ¿sí? Mientras viviendo así, experimentamos este problema en nuestra vida. En aquel momento, la Biblia dice así, de esa manera. Entonces, sería bueno que recordar este versículo. La Biblia dice así, no te preocupes, ¿sí? Dios nos dice de esa manera, no te preocupes. Y aquí dice, echando, ¿sí? Echando toda vuestra ansiedad. Echa toda tu ansiedad, toda tu preocupación sobre mí. Dios nos dijo así, ¿no? Sobre el Señor podemos echar toda nuestra preocupación. Y dice, espera, ¿sí? Espera. Humildemente. Aquí dice, cuando fuere tiempo. Por eso, tenemos que saber, hay el tiempo de Dios, ¿sí? Hay el tiempo de Dios. Cuando fuere el tiempo de Dios, aquel momento, aquí dice, Él os exalte. Entonces, aquel momento nos exaltará Dios. Dios nos exaltará en el tiempo de Dios, ¿no? No debemos olvidar este principio. Dios nunca abandona a nosotros. Nos dice, no abandono a ti, nunca. Dios tiene cuidado de ti, tiene cuidado de nosotros. Por eso, no te preocupes. Dios dijo de esa manera, no te preocupes y espera, humildemente, bajo la poderosa mano de Dios. Esto también muy gran consuelo, ¿no? Bajo la poderosa mano de Dios, ¿no? Gran consuelo para nosotros. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Esta palabra es una mentira? ¿Cómo piensan? No, es verdad, la palabra de Dios. Por eso, uno que sabe exactamente quién es Dios, él puede esperar, ¿sí? Puede esperar, como dice este versículo, bajo la mano de Dios, poderosa mano de Dios. Por eso, es muy importante que sabe acerca de la palabra de Dios, acerca de Dios. Y también, como dice este versículo, cuando fuere el tiempo de Dios, será exaltado, ¿sí? Cuando habrá el tiempo de Dios, será exaltado, ¿sí? Hay el tiempo de Dios. La Biblia dice aquí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Esta expresión es algo muy asombrosa, ¿no? Echar toda nuestra preocupación, ¿sí? Es igual que tirar, ¿sí? Tirar todas nuestras preocupaciones sobre el Señor, ¿sí? Incondicionalmente tirar. ¿Cómo piensan ustedes? Ustedes ahora tienen alguna ansiedad, alguna preocupación. Entonces, solamente tirar, ¿sí? Como dice este versículo. ¿Cómo piensan? ¿Qué significa esto? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, eso como confiar, ¿sí? Confiar en el Señor. Es igual, ¿no? Confiar. Vamos a pensar esta frase, confiar en Dios. Nosotros decimos varias veces, muchas veces, confiar en Dios. Hermano, confíe en Dios, vamos a confiar en Dios, ¿sí? Pero pensemos, ¿qué es esto? ¿Qué es confiar en Dios? ¿Cómo piensan? ¿Ustedes pueden confiar en Dios? ¿De verdad? ¿Qué es confiar en Dios? A veces puedo saber, puedo entender
acerca de confiar en Dios, pero a veces me siento algo vago, ¿no? Sí, algo vago. Por eso no sabemos exactamente cómo confiar en Dios. Vamos a pensar cómo confiar en Dios. Por ejemplo, como esto, mire, autobús. Vamos a pensar con este ejemplo, ¿sí? Supongamos que vayamos a Lima con autobús, Itza, ¿no? Entonces, nosotros confiamos en autobús, por eso tomamos este bus, ¿no? Confiar y tomamos. Por eso, confiamos en bus, por eso podemos dormir, ¿sí? Y podemos escuchar música, podemos comer en este bus, mientras viajando a Lima. ¿Por qué? Confiamos en autobús. Pero, pensemos, supongamos que no confiemos en este bus. ¿Qué pasaría? No confiemos. Por eso, una persona que no confía en bus, por eso él está preguntando al conductor, ¿sí? Continuamente, así. Señor, ¿este bus es seguro? ¿De verdad? ¿Es seguro? Así preguntando, continuamente. ¿No se poncharía esta llanta de repente? ¿No se habría un accidente de repente? ¿No se prota este autobús de repente? Pensemos, si pregunta de esa manera continuamente al conductor, entonces, ¿qué sentiría este conductor? ¿Qué pensaría? Tal vez él se enojaría con él y diría, no tome bus, vete, no tomas bus, así, ¿no? Él no confía en Dios, en autobús, ¿no? Y tal vez si siga pensando así, con preocupación, incluso después de subir al bus, sería muy incómodo y doloroso camino hasta Lima, ¿sí? Eso no es confiar en bus, no es confiar en bus. ¿Entienden, no? Entonces, generalmente nosotros confiamos en bus, por eso echando algunas preocupación y tomamos este bus y durmiendo en bus y viajando una viaje hasta Lima. Generalmente, ¿sí? Generalmente confiamos en bus. Entonces, ¿cómo piensan? Nosotros confiamos en bus, por eso tomamos bus y viajamos con bus. Pero incluso este autobús podría suceder un accidente inesperadamente. No es seguro, de verdad, ¿sí? Pero nosotros confiamos en bus. Aún así, si podemos confiar en un autobús normal, obviamente podemos confiar en bus de Dios, ¿no? En bus de Dios que nunca se ocurre ni un accidente. Bus de Dios es muy seguro, ¿sí? Por eso, pensemos, confiamos en bus, pero no confiamos en Dios. ¿Cómo piensan ustedes? Si confiamos en bus, pero no confiamos en Dios, eso es totalmente equivocado, ¿sí? Esto es confiar en Dios. Podemos decir que los cristianos, nosotros, estamos tomando bus de Dios que nunca se ocurre un accidente. 100% es seguro. Estamos tomando bus de Dios, ¿sí? 100% seguro. Por eso, obviamente podemos confiar en Dios. Esto es confiar en Dios, ¿sí? A veces podría pasar un valle, este bus, podría pasar un camino peligroso, podría pasar un desierto estéril, pero nunca
se hace un accidente, ¿sí? Nunca ocurre ni un accidente. Nunca falle en un camino equivocado. Porque Dios es correcto siempre. Llegará al destino del buen resultado de Dios con un 100% de seguridad. A través de la Biblia podemos saber esto, ¿sí? A través de la vida de todos los personajes de la Biblia podemos saber esto. Nosotros tenemos la Biblia. Por eso, a través de la palabra de la Biblia, ya sabemos este resultado, ¿sí? Nuestro destino es buen destino, que Dios guía, ¿no? 100% es seguro. Aquí, otra vez, les leo, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6 al 7, les leo, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo, esta palabra es 100% verdad. Por eso, uno que sabe exactamente cuán grande es Dios, cuán bueno es Dios, Él puede ser humilde y puede esperar bajo la poderosa mano de Dios en cualquier situación, en cualquier dificultad, en cualquier aflicción. Él puede esperar el tiempo de Dios, ¿sí? Fuere tiempo, ¿sí? Hay el tiempo de Dios. Hasta este tiempo, Él puede esperar humildemente bajo la poderosa mano de Dios. Tenemos que ser como esta persona, ¿no? No importa lo bajo que esté, Dios siempre me exalta en el tiempo de Dios. Hay el tiempo de Dios. Este concepto de tiempo, poco diferente con nuestro pensamiento. Nosotros consideramos el tiempo de 5 años, 10 años es muy largo, pero no. El tiempo de Dios es diferente. Entonces, humildemente, pensando este principio de Dios, tenemos que esperar. Y sí o sí llegará el tiempo de Dios. Aquel momento será exaltado, ¿no? Por eso aquí la Biblia, Job capítulo 22, versículo 29, Job 22, 29. Aquí, Job 22, 29. Aquí leamos juntos. Cuando fuere abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Aquí la Biblia también explica muy bien sobre este principio, ¿no? Esta palabra también es verdad, ¿sí? Entonces, ¿ustedes acaso están abatidos ahora? ¿Sí? Como dice este versículo, ¿están pasando un valle, sombra, un valle de muerto? Aquí la Biblia dice, enaltecimiento habrá, ¿sí? Enaltecimiento habrá. La Biblia dice así, la palabra de Dios. Dios nos dice esto, ¿sí? Debemos recordar entonces. Y tenemos que pasar con bien con este principio, con tal Dios, ¿no? Otro versículo aquí, Salmos 113, versículo 5 al 9. Busquemos la Biblia. Salmos 113, versículo 5 al 9. Aquí también explica sobre este principio. Salmos 113, versículo 5 al 9, si lo tienen, leamos juntos. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta
en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. ¿Sí? Como dice este versículo, Dios levanta una vida de un hombre de polvo, ¿sí? Levanta de polvo, levanta de muladar. Dios es un ser que levanta nuestra vida de esa manera, de polvo, de muladar. A pesar de que estamos viviendo una situación como polvo, como muladar, pero Dios levanta a nuestra vida, sí o sí. Por eso, uno que sabe exactamente, que entiende exactamente, tal Dios que levanta a nosotros, Él puede confiar, puede agarrar, ¿sí? Puede confiar exactamente en tal Dios, en cualquier situación, de verdad, ¿no? Por eso estamos aprendiendo este principio. Este Dios está vivo ahora mismo con nosotros. No se olviden, ¿sí? Agarremos tal Dios. Confiemos tal Dios. Confiemos en vos, ¿no? Entonces podemos confiar en Dios también. Muy exactamente, detalladamente explica sobre tal Dios. Aquí la Biblia. Aprendimos ahora, ¿sí? Aprendemos ahora. Por eso, cuanto más viene una dificultad en su vida, tanto más no debe olvidar este principio. No debe olvidar tal Dios, ¿no? Y debemos recordar que generalmente Dios suele dar más dificultad a los que ama, ¿sí? Como sabemos, Jacob tenía 12 hijos, ¿no? Pero, ¿por qué Dios permitió a José una dificultad más que los demás hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió a José tanta dificultad en su vida? Es porque él era digno de recibir ese sufrimiento. Por eso, definitivamente podemos decir que Dios permitió ese sufrimiento a él para dar algo más bueno, algo más grande, para cumplir la buena voluntad de Dios, ¿no? En caso de David, ¿sí? En caso de David también, para él, más bien después de ungirse, su vida fue más quebrantada humanamente, más quebrantada. Sabemos esta historia, ¿no? Podemos decir que él sufría más después de ungirse. ¿Cuántos muchos sufrimientos él padecía? En la Biblia está escrito muy detalladamente. A través de la Biblia podemos saber acerca de su vida y podemos entender lo que Dios guía una vida adecuadamente, según su buena voluntad. José tuvo un sueño que Dios le dio, ¿no? Es decir, cuando tenía 17 años, Dios le dio un sueño de que lo exaltaría, ¿no? Sabemos. Pero para él también, después de recibir ese sueño, comienzan las dificultades en su vida. Por eso, debemos recordar que hay un momento que Dios torce su vida, ¿sí? Hay un momento, Dios mismo torce
Tenemos que entender este principio también. En nuestra vida hay un momento que Dios torce, ¿sí? Y también en el tiempo de Dios, cuando fuere el tiempo de Dios, Dios mismo se endereza esta vida. Debemos recordar esto también. Aquí, Eclesiastés capítulo 7, versículo 13 al 14. Eclesiastés capítulo 7, versículo 13 y 14. Aquí también. Eclesiastés 7, 13 al 14. Si lo tienen, leamos juntos. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Este versículo también tiene mucho significado y también debemos recordar esta enseñanza, ¿no? Como dice este versículo, para nuestra vida, para nosotros también, mientras viviendo, se podría haber unos momentos que de repente se torcen, ¿no? Tenemos que pensar esto. Podría haber estos momentos que de repente se torcen. En tal momento debemos esperar humildemente el tiempo de que Dios lo endereza, ¿sí? Como dice este versículo. Debemos esperar humildemente este tiempo de que Dios lo endereza considerando, ¿sí? Considerando la voluntad de Dios. Aquí dice, en el día de la adversidad considera, dice. Entonces, pensando, considerando la voluntad de Dios, considerando quién es Dios, considerando qué es la característica de Dios, tenemos que esperar humildemente el tiempo de Dios. Como sabemos, las vidas de David, José, Moisés, Job, etc., ellos, sus vidas también tienen estos momentos. Sí, estos momentos. No solo nosotros. A través de la Biblia podemos saber esto. Esto es el principio. Cada persona tiene este momento que Dios de repente torce. Entonces, hasta que llegue el tiempo de Dios, tenemos que esperar humildemente, pero bajo la poderosa mano de Dios. Es también gran consuelo, ¿no? A pesar de que hay estos tiempos muy difíciles, pero también sabemos que todos estos tiempos se recuperaron, ¿sí? Recuperaron. Y todos los personajes de la Biblia se fueron exaltados, ¿no? Tenemos que recordar esto. 100% ellos fueron así, fueron exaltados, ¿sí? A través de la Biblia sabemos. Por eso, Dios también guía nuestra vida de esa manera. Entonces, a pesar de que ahora tenemos unas dificultades, una aflicción, un sufrimiento, pero en el tiempo de Dios vamos a exaltarnos. Podemos entender esto, ¿no? Debido a que esta es la promesa de Dios, ¿sí? Promesa de Dios. Dios sí o sí cumplirá, alcanzará esta promesa. Por eso, nosotros debemos esperar este tiempo de Dios.
confiando en tal Dios humildemente, ¿no? Entonces, uno que confía en tal Dios en cualquier dificultad, podemos decir que él es una persona que tiene todo, ¿sí? Tiene todo. Antes había un leñador, ¿sí? Un leñador. Un día, él, cuando regresó de su trabajo, encontró que su casa se desapareció porque hubo un incendio, ¿no? Solamente se quedó cúmulo de cenizas, solamente. Era el momento tan desesperado, ¿no? Tan desesperado. Pero él intentaba buscar algo en estas cenizas, ¿no? Él buscaba durante mucho tiempo. Y al final, él gritó así, ya está, aquí, ya busqué. ¿Qué es esto? ¿Sí? Lo que buscó él era una hacha, ¿sí? Una hacha. Él con esta hacha gritó con voz muy alegre, ¿sí? Ahora no hay problema, ¿sí? Ya está, no hay problema. Así gritó. ¿Por qué? ¿Sí? Es porque él era leñador, ¿sí? Él era leñador. Entonces, si tiene una hacha, ¿sí? Una hacha, él puede construir una nueva casa. El leñador. Entonces, pensemos. Para los leñadores, ¿sí? Si todas las cosas se desaparecen, pero si tienen una hacha, no habrá problema, ¿no? ¿Sí? Es un ejemplo. Asimismo, de esa manera, para los cristianos. Para los cristianos, si todas las cosas se desaparecen, solamente una cosa debe haber. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Una cosa. Un ser. Es el Dios. Dios. Solamente Dios necesitamos. Para los cristianos, a pesar de que una situación muy desesperada, pero si Dios está junto con él, ¿sí? No hay problema. Si Dios está junto con él, para él, él tiene todas las cosas. Por eso no hace falta que decepcione nada. Dios, solamente Dios, no más. Yo estoy en lado de Dios y yo estoy agarrando de Dios, yo estoy confiando en Dios en cualquier situación, cualquier dificultad, cualquier sufrimiento puedo aguantar, puedo soportar. Este principio es muy importante. Por lo tanto, no debemos alejar de Dios, no debemos abandonar a Dios en sí mismo, ¿sí? Por sí mismo. No. Tenemos que estar en lado de Dios, agarrando, confiando en Dios. Pero, muy lamentablemente, a pesar de que el Señor siempre quiere estar junto con nosotros, alejamos de Dios por nosotros mismos y abandonamos de Dios muy fácilmente. Esto es totalmente equivocado, ¿no? En lado de nosotros. La Biblia dice, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Segunda de Corintios capítulo 6, 10 dice así, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Es verdad, ¿no? Por eso, uno que posee Dios posee todo. Podemos decir así, ¿no? Por eso pensemos, ¿yo de verdad ahora poseo Dios o no? Ustedes, vamos a pensar, ¿yo de verdad poseo Dios ahora? ¿Yo estoy junto con Dios en
lado de nosotros. Yo por sí mismo, ¿no? Por mí mismo estoy junto con Dios o por mí mismo alejando de Dios. Vamos a pensar, tenemos que pensar seriamente, profundamente, ¿no? Alguien dice, yo estoy acompañando con Dios. Dicen así solamente con su boca, pero al ver su vida, él no acompaña con Dios, pero solamente diciendo de esa manera, yo estoy acompañando con Dios con la boca. Uno que verdaderamente confía en Dios, uno que verdaderamente cree en Dios, en su vida, sí o sí, habrá una evidencia de tal vida a través de su vida. Sí, pero vamos a pensar, a través de mi vida, ¿está mostrando Dios? ¿Yo de verdad confío en Dios? Este tema debemos pensar seriamente, especialmente en estos tiempos muy difíciles, ¿no? Ahora, toda la situación son buenos, ¿no? Buena. Por eso, en este momento, en esta dificultad, tenemos que pensar en nuestra vida, sinceramente. Uno que no escucha la palabra de Dios, no ora, no participa en la comunión, ¿sí? No predica, pero está diciendo, yo soy cristiano, yo soy el hijo de Dios, yo estoy acompañando con Dios, pero eso es algo contradictorio, ¿no? No escucha la palabra, no ora, no participa, no predica, pero yo soy cristiano, yo vivo con Dios. Eso es algo muy contradictorio, ¿no? Tenemos que pensar. A pesar de que vive de esa manera, él quiere recibir la bendición de Dios, quiere recibir ayuda de Dios, quiere ser feliz en Dios. Eso es totalmente equivocado, totalmente contradictorio. Tenemos que pensar seriamente acerca de esto. Uno que vive de esa manera, pero dice con su boca, yo amo a Dios. Eso, algo contradictorio, ¿no? Busquemos la Biblia, San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14, versículo 23. Busquemos. San Juan, capítulo 14, versículo 23. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La Biblia dice así, es lo que dijo Jesús. Jesús dijo directamente este versículo. Este versículo dice, esta palabra dice que uno que ama a Dios, él puede obedecer a la palabra de Dios, ¿sí? El que me ama, mi palabra guardará. Significa obedecer la palabra de Dios, ¿no? Pensemos, hermanos, una vez. El Señor Jesús murió en la cruz, derramando toda su sangre para salvarnos, ¿no? Esto es el amor de Dios, ¿no? Jesús murió en la cruz para salvarnos. A través de su muerte mostró, ¿sí? Mostró su amor hacia nosotros.
Esto es el amor. Por eso, recibimos este amor infinito y recibimos la salvación. Por eso, somos cristianos, somos hijos de Dios. Tenemos el amor de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Pero, por eso, con qué cosa podemos mostrar nuestro amor al Señor, nuestro amor a Dios? ¿Con qué cosa? ¿Nuestro dinero? ¿Qué cosa? Obedecer la palabra de Dios. Aquí, este versículo significa esto, obedecer la palabra de Dios. Si obedecemos la palabra de Dios es mostrar el amor, nuestro amor hacia Dios. La palabra dice, permaneced en mí, ¿no? Palabra dice, amar a los unos a otros. Amar la palabra de Dios. Orar sin cesar, ¿sí? Predicar cualquier momento. La Biblia, la palabra de Dios dice así, todo esto, la palabra de Dios. Entonces, ¿de verdad estamos obedeciendo esta palabra de Dios? Permanece de mí, amar a unos a otros, orad sin cesar, predicad el evangelio cualquier momento. ¿De verdad estamos obedeciendo esta palabra? O sea, ¿de verdad amo a Dios? Podemos decir de esa manera. ¿Cuánto obedezco yo a la palabra de Dios? ¿Cuánto amo a Dios? Es igual. ¿Acaso yo no amo a Dios, pero si quiere recibir el amor de Dios, eso también algo contradictorio, ¿no? Gran contradictorio. Dios es amor, ¿no? Dios es amor, amor mismo. Pero a la vez Dios es un Dios de justicia. Es muy justo, ¿no? Por eso, Él trata nuestra vida muy justamente. Por eso, Él nos pide justamente el amor, ¿sí? Amar a Dios. Justamente nos pide. Por eso, de esa manera, si sabemos exactamente quién es Dios a través de la Biblia, esta persona puede confiar en Dios adecuadamente, correctamente, y también puede obedecer adecuadamente a la palabra de Dios. Por eso tenemos que saber exactamente quién es Dios, ¿no? Entonces, a través de la Biblia, cuando uno sabe exactamente acerca de Dios y cuán grande es la obra de Dios y cuán profunda es la voluntad de Dios, Él puede ser valiente en cualquier dificultad. Busquemos en la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Aquí, Romanos 8, 28. Si lo tienen, leamos juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo es muy conocido, sabemos muy bien y varias veces aprendemos acerca de este versículo, ¿no? Y también este versículo es una verdad muy cierta, la verdad. Y también nos da una gran consolación y una fortaleza para nosotros. Este versículo es para los que aman a Dios. Aquí la Biblia dice, los que aman a Dios. Y también para los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, este versículo es para los cristianos, como nosotros. Para nosotros, entonces. Este versículo está diciendo para nosotros, Dios, directamente.
Por eso se aplica en nuestra vida también. Aquí la Biblia dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esta frase es muy importante. Todas las cosas les ayudan a bien. Aquí incluye todas las cosas, incluyen las cosas buenas, también las cosas malas, todos, ¿no? Todo incluye. Pero lo más importante es, les ayudan a bien. Este resultado es muy importante. Ayudan a bien. Todas las cosas buenas, todas las cosas malas, pero les ayudan a bien. Por eso el fin es bueno, ¿sí? El fin es bueno. Tenemos que recordar esto. Por eso, a pesar de que en nuestra vida cristiana, a pesar de que hay muchas cosas buenas, muchas cosas malas, pero ellos todo se necesitaron para nosotros, ¿sí? Cuando pasamos un tiempo y reflexionamos este pasado, podemos entender que es todo necesario. Es un proceso para tener un resultado bueno. Todo necesario. Todas las cosas buenas, todas las cosas malas, todas las cosas necesarias para nuestra vida cristiana. Por eso, la palabra dad gracias en todos, la Biblia dice así. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 18 dice, dad gracias en todo. Es realmente una palabra posible, por eso. Dios no manda a una cosa que es imposible de realizar, ¿sí? Dios siempre nos manda que pueda hacer, ¿sí? Por eso, si somos cristianos verdaderos, nosotros sabemos el buen fin de Dios. Por eso podemos ser una persona que da gracias en todos, ¿no? Es adecuado. Por eso, ahora mismo no entendemos algunas cosas, ¿sí? Algunas cosas no entendibles, pero si pasa poco un tiempo, podemos entenderlo. Por eso fue así, por eso tenía este problema. Ahora podemos entenderlo, ¿no? Por ejemplo, hay un mármol, ¿sí? Mármol, una piedra muy grande, y hay un escultor. Entonces, este escultor va a esculpir esta piedra, mármol. Entonces, ¿a quién entregaremos esta piedra para hacer una obra? ¿A quién entregaremos, no? Obviamente tenemos que entregar esta piedra a un escultor excelente, ¿sí? Para tener una obra buena, ¿no? Eso es algo muy obvio. Entonces, ¿a quién encargaremos nuestra vida? ¿A quién? ¿Cómo piensan ustedes? Obviamente, tenemos que encargar nuestra vida a Dios, ¿sí? A Dios. Dios, quien es un escultor excelente, un escultor de la vida excelente, ¿no? Dios, quien ama a nosotros. Nosotros tenemos que encargar nuestra vida a Dios. Es decir, tenemos que confiar en Dios. Es algo muy obvio, ¿no? Entonces, si uno no puede confiar en tal Dios, sino confiar en su propio pensamiento, su propia opinión, propio juicio, su vida sería muy miserable. Dios es el escultor más excelente de la vida en el universo.
Es verdad, ¿no? Busquemos la Biblia, Salmos capítulo 37, versículo 4 al 6. Salmos 37, versículo 4 al 6. Aquí, Salmos 37, 4, 6. Si lo tienen, leamos juntos. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. La Biblia dice así. Entonces, ¿quién puede deleitarse en Jehová? ¿Quién? Obviamente, uno que sabe exactamente quién es Dios. Él puede deleitar en Jehová, ¿sí? Es decir, podemos decir que Él es una persona que sabe cuán grande es ese Dios, ¿no? Por lo tanto, tal persona en cualquier situación y cualquier dificultad puede aguantar y puede esperar hasta fin calladamente, ¿sí? Humildemente, sin queja. Nosotros debemos ser como esta persona. Y así que al final Dios cumple la petición de su corazón. Esta es la promesa de Dios. Y a la vez hace su vida más sea brillante. Es verdad. No debemos olvidar esto. Busquemos la Biblia. Salmos 111, 2. El texto principal. De nuevo, busquemos. Aquí. Salmos 111, versículo 2. Aquí. Leamos juntos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. ¿Sí? Texto principal de hoy. Dios es grande, ¿no? Dios es grande. Y también Dios guía nuestra vida grandemente, con su escala muy grande. Él es muy grande. Sus obras es grande. Por eso, grandemente guía. Por lo tanto, a veces ocurre alguna situación muy absurda y incomprensible en nuestra vida, pero debemos pensar en el criterio de Dios, en el concepto de Dios. Él es muy grande. Ampliamente debemos ver. Ahora, ahora tenemos muchos sufrimientos por la pandemia, por el coronavirus. Tenemos muchas dificultades y parece que este tiempo no terminará eternamente. Podría pensar, podría sentir de esa manera, pero no podemos juzgar, no debemos juzgar una obra de Dios con una experiencia de solamente 1 o 2 años, ¿sí? Ayer también les dije acerca de esto. Con una experiencia, 1 año, 2 años, no podemos juzgar, no podemos calcular una buena voluntad de Dios, ¿no? A pesar de que es muy difícil, pero ampliamente pensemos, esto todo incluye en la buena voluntad de Dios. Como hemos aprendido, debemos recordar que las vidas de muchos personajes de la Biblia se dirigieron hacia una buena voluntad en el gran plan de Dios. Dios es grande. Grandes son las obras de Jehová. No debemos olvidar esto. Por lo tanto, nunca debemos pensar, nunca debemos juzgar impacientemente a Dios, a la iglesia, a los hermanos, cualquier cosa. Dios no es un ser muy pequeño para ser juzgado, en mi opinión, no. Por eso, algunos dicen así, ¿por qué me está pasando esto? ¿Dios realmente conoce mis circunstancias? Algunos pueden quejar de esa manera,
Debido a nuestra debilidad humana, podríamos pensar de esa manera, pero eso es verdaderamente un pensamiento muy tonto, ¿sí? Busquemos la Biblia, Isaías capítulo 40, versículo 27, aquí les leo. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. La Biblia dice así, estoy muy cansado ahora, ¿sí? Es muy difícil. Dios no sabe mi circunstancia. Dios no sabe mi situación. Entonces, así ocurre esta dificultad en nuestra vida. No hay manera, no hay respuesta, no hay solución en mi vida. Algunos dicen así, pero incluso pensamos de esa manera. A veces Dios nos permite estos momentos difíciles. Dios nos permite. Dios torce, dice, ¿no? Pero debemos recordar que todos estos sufrimientos son un proceso para hacer nuestra vida ser más brillante. Sí o sí. Es la promesa de Dios. Y también debemos recordar la palabra de Dios en este momento muy difíciles. Siguiente versículo dice así. Aquí, Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31. Por último, aquí, Isaías 40, 28, 31. Miremos la pantalla, leamos juntos. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo es muy conocido, ¿no? Y también muy precioso. Esta es la manera que Dios grande guía nuestra vida, ¿no? Tal Dios muy grande es un ser quien tiene la sabiduría y el poder infinitos. Dios no es un ser que no sabe nuestra circunstancia, no sabe nuestra situación. No, Él sabe todo, omnisciente, omnipotente. Él es nuestro Dios. Está junto con nosotros también. Entonces, cuando enfrentamos unas dificultades, tenemos que confiar en este gran Dios que sabe todo sobre nuestra vida y nos agarra con seguridad. Es verdad. No se olviden. Así que, aquí, como dice este versículo, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan. Tenemos que esperar a Dios. Para ellos, Dios da nuevas fuerzas. Esta es la promesa de Dios. Uno que tiene esa fuerza y sabiduría asombrosa de Dios puede levantar alas como las águilas y ser una vida muy brillante. La promesa de Dios. Ahora, en estos días, es muy difícil nuestra vida, ¿no? Entonces, debemos meditar más acerca de Dios a través de la Biblia. Debemos meditar más acerca de la característica de Dios, el principio de Dios a través de la Biblia, ¿sí? Participando bien en la comunión. Y por mediante de esa vida, ojalá que podamos pasar bien estas dificultades, confiando en tal Dios y sea
un cristiano muy digno y fuerte ante Dios. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de ti. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Ayúdanos para poder permanecer bien en la palabra y en la comunión de los cristianos, a pesar de que estamos en estos tiempos muy difíciles. Siempre guía muchas almas perdidas para poder escuchar la palabra del Evangelio a través de nuestra vida cristiana adecuada y ayúdalos para que puedan recibir la salvación. Y así que queremos que sea glorificado a ti. Confiamos en la mano poderosa. Toda nuestra vida, en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.